¿Se me escucha bien? Vale. Voy a empezar con una pregunta. Os quiero a todos muy activos. ¿A quién le ha costado alguna vez encontrar aparcamiento? Bueno. Como me suponía, la sala iba a estar tal que así, que se ha visto así desde aquí. Y no es para menos. Esto parece una experiencia tan compartida como si estuviéramos en un BlaBlaCar. Perdón por el chiste malo. No es para menos esta experiencia, porque al final yo creo que cuando buscamos aparcamiento, al final acabamos desarrollando como una serie de superpoderes, ¿no? Por un lado, el primer superpoder, la paciencia. Y con ella también va la esperanza. Ya sabéis bueno, voy a dar una vueltecita más a ver si encuentro algún sitio. Seguro que esta situación os es familiar, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que cuando vamos buscando aparcamientos, sobre todo en zonas donde estamos muy familiarizados, como puede ser pues, nuestra casa, nuestro sitio de trabajo, la zona de nuestros padres, desarrollamos nuestro segundo superpoder, que es tener un mapa mental del barrio. Ya sabéis, esto os resultará también familiar de decir, bueno, pues me voy a esta calle porque en esta calle siempre suele haber aparcamiento. Pero claro, esto únicamente te sirve si te conoces la zona a la que vas. Y si no te la conoces, pues desarrollamos el tercer superpoder, el tener mucho ingenio. Y si no, que se lo digan a esta señora. Señora, ahí no se puede aparcar, ¿eh? ¿Ingenioso? Sí. ¿Correcto? No tanto. Entonces, nosotros hemos querido llevar nuestro ingenio mucho más allá de nuestras habilidades de conducción. La hemos querido llevar a un reto de datos. Tú, Luis, ¿cómo aparcarías ahora en Madrid? Pues bueno, aparte de que yo no poseo casi ningún superpoder que has comentado, sí que creo que vamos a poder aparcar a través de una aplicación, como han comentado el compañero de la presentación. Y yo creo que, bueno, ¿a quién le interesaría esta aplicación que la tuviéramos? ¿Sí? Bueno, más o menos. Vale. Pues bueno, esto es un poco un spoiler de lo que vamos a ver luego más adelante y lo que podréis probar, ¿vale? Os vamos a explicar un poco cómo lo hemos usado, cómo lo hemos implementado y, sobre todo, las herramientas que hemos usado, ¿vale? Que, bueno, pensamos que es bastante útil y, bueno, por eso lo estamos aquí comentando. Y, sobre todo, que la podréis probar al final de la charla. Como han comentado, mi compañera Ruth es ingeniera informática por la Carlos III y compañera mía, ingeniera de datos en Next Digital, y también participó en la Women Tech Makers de Zaragoza, una charla muy interesante sobre Spotify que la podéis ver en YouTube. Y bueno, yo presento a mi compañero Luis, que ha estudiado Ingeniería del Software en la Universidad Politécnica de Madrid y no tiene un máster, sino dos máster, uno en IA en salud y otro en bioestadística y bioinformática. También ha trabajado en proyectos de backend e IoT en compañías como Autentia y Telefónica Tech y ahora mismo está trabajando conmigo como ingeniero de datos en Next Digital. Y ahora diréis, bueno, muy bien la presentación, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues como todo buen proyecto necesitamos una buena caja de herramientas. En este caso hemos utilizado 3 herramientas. La primera herramienta es Streamlit, que yo creo que es nuestra protagonista. ¿Por qué? Porque nos ha permitido construir esta solución basada en datos que necesitábamos. Es decir, Streamlit es un framework que nos permite construir aplicaciones web de forma muy rápida. Por otro lado, nuestro siguiente protagonista es Airflow. Airflow es un framework de Python que te permite automatizar procesos, es decir, es el que se encarga de toda la ingesta de los datos. Y por último, Supabase, que diréis, bueno, esto lo tenemos que guardar en algún lado. Pues hemos utilizado este servicio, que es un servicio que tiene una capa gratuita, y básicamente ahí tenemos una base relacional y de código abierto, y el motor que tenemos es PostgreSQL. Bueno, ya hemos presentado un poco las herramientas, pero ahora vamos a ver cómo utilizarlas, ¿no? Que es al final lo importante. Primero, Airflow. ¿Quién conoce Airflow o ha utilizado Airflow de aquí? Hostia, vale. Guay. Bueno, como he dicho, sirve para automatizar procesos, ¿no? Entonces, al final, nuestro proceso ha sido conectarnos a la API de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, que digamos que tiene una desventaja, que es que tienes que hacerle 2 llamadas, ¿no? Primero tienes que obtener la URL a la que quieres hacer la llamada y luego hacer una llamada a esa URL para obtener el CSV, ¿vale? Tenemos el CSV y luego lo guardamos en Supabase. Como veremos más adelante, cada paso que hemos dado será una tarea de nuestro DAG de Airflow. Y ya una vez tenemos todo el proceso en Airflow completo, lo podemos mostrar con Streamlit, ¿vale? Con nuestra aplicación
Blue Green Parking, un nombre súper ocurrente. ¿Y qué más se puede hacer, aparte de lo que hemos comentado un poco en el primer vídeo? Pues sobre todo, y lo más importante, buscar plaza cercana a tu ubicación actual, ¿no? Al final siempre acabas dando 1000 vueltas y no sabes, no puedes ver con tu ubicación actual dónde puedes aparcar. Con esta aplicación lo puedes hacer. También podrás buscar cerca de tu destino. Por ejemplo, si quieres ir a un rocódromo o algo a buscar una plaza de aparcamiento, pues puedes buscarlo desde tu casa. Puedes introducir la dirección, pues vale, pues sé que más o menos cerca de donde voy puede haber plazas azules y puedo aparcar en la calle, o si no me tengo que buscar un parking público o otro tipo de soluciones. Como podéis ver aquí, ¿no? Aquí pues seleccionas la ubicación, el destino concreto y ya te sale, como veis ahí a la izquierda, todas las soluciones, ¿no? ¿Qué más? Pues como habéis visto, se puede ver un resumen de la plaza más cercana que tenéis, ¿no? Como aquí, por ejemplo. Simplemente ya te sale la ubicación y te dice tu aparcamiento más cercano está ahí. Y encima pulsas y ya te da la dirección en Google Maps. Por lo tanto, ahora mismo estos son los 3 casos de uso que podéis usar con la aplicación. Y más adelante queríamos introducir que pulses y te salga alrededor las plazas cercanas. Ahora, mi compañero Ruth os va a explicar más en detalle cómo hemos implementado Airflow. Bien, bueno, he visto que hay gente que sabe usar Airflow, así que yo creo que también hay gente que me puede contestar a esta pregunta. ¿Qué es Apache Airflow? ¿Quién se atreve? Venga, con alegría. Es muy pronto. Bueno, qué pena. Bueno, básicamente Apache Airflow, como he dicho anteriormente, es lo que nos permite pues, gestionar toda la automatización y la ingesta de los datos que vamos a utilizar. Es decir, es un framework que nos permite gestionar, monitorizar y planificar flujos de trabajo a través de pipelines. ¿Cómo hace esto? Uy, spoiler. Bueno, supongo que los que habréis estudiado matemática discreta os resultará familiar este concepto y si no, también el que conozca lo que es un grafo. Básicamente, Airflow orquesta los flujos de trabajo como si fueran DAGs, es decir, grafos acíclicos dirigidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una serie de nodos como si fueran 2 pequeños albaricoques, en este caso tenemos, y básicamente son dirigidos, tenemos una dirección a la que queremos ir, es decir, en este caso del nodo 1 al nodo 2, e importante es que no son cíclicos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que estos nodos tienen una función. Los nodos, en este caso, lo que representan son tareas que van a hacer una funcionalidad en concreto. ¿Cómo se puede definir una tarea o un nodo? A través de los operadores. Los operadores pues, definen la naturaleza de lo que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, tenemos ejemplos como el Python Operator, si queremos implementar una función completamente custom, que se adapte a nuestros requisitos, o si queremos hacer una llamada HTTP, directamente usamos un HTTP Operator. Y por último, pero no por ello menos importante, los DAGs están escritos en Python. ¿Y qué pasa con esto? Pues que al final tenemos un control absoluto sobre el flujo, es decir, podemos hacer lo que nosotros queremos. Se puede adaptar perfectamente a las necesidades que tenemos y lo podemos versionar como el código. Luis, ¿por qué decidimos usar Airflow? Pues muy buena pregunta, porque al final todo el mundo que haya podido trabajar con Linux o Unix o cualquier distribución sabe que se pueden programar jobs o trabajos con cron, básicamente. Tú le pones y cada X momento se podrían ejecutar. Al final, Airflow sí que te da una sobrecarga cognitiva, ¿no? Porque al final es más complejo que definirlo con un cron, pero como ha dicho mi compañera, te ofrece muchas más ventajas, como tienes una interfaz de usuario, puedes ver todo mucho más claro y al final es digamos, más amigable. Pero esta no son las principales ventajas. La principal ventaja es que nos permite enriquecer nuestros datos de nuestra aplicación. Pero como veis aquí, si nuestra aplicación en su momento decía que esta plaza era azul, os llevamos y decimos que esta es la plaza más cercana, llegáis y es verde, os decís, pues vaya puta mierda de aplicación, perdón, y me uso otra y luego a la vieja usanza, ¿no? Entonces, al final, es una herramienta muy potente y muy interesante para que nuestros datos siempre estén actualizados, ¿no? Porque al final, la API de datos abiertos lo va actualizando el informe de plazas o va cambiando el color, como se ve aquí, y nos vale mucho para este caso, ¿no? Y bueno, también lo decimos porque al final te permite automatizar, como hemos comentado, sin intervención manual, pero con mucha más facilidad. Es muy escalable porque también en cada tarea se podría, o se puede, en entornos distribuidos, ejecutar en sistemas diferentes.
Y, como he comentado, la interfaz de usuario también es muy útil para monitorizar, que ahora más adelante la enseñaremos. Y modularidad, como he dicho, pues cada tarea es independiente, aunque se pueden comunicar con un mecanismo que veremos más adelante. Y, vale. Lo hemos implementado, pues, como ha comentado mi compañera, como un DAG, ¿no? Cada nodo es una tarea. Bien, aquí tenemos como una pequeña vista de cómo tenemos el DAG en producción. Como podéis ver, en esta interfaz podemos tener tanto un control y monitoreo del estado de las tareas. Por ejemplo, vemos que por desgracia había 2 ejecuciones que fallaron, pero bueno, lo bueno es que ya funciona, así que genial. Y luego, por otro lado, pues tenemos el maravilloso grafo que comentábamos antes. Vamos a verlo un poco más de cerca. También teníamos como los operadores. Vamos a ir explicándolo uno por uno y cómo lo hemos implementado. En primer lugar, la primera tarea de nuestro grafo se trata de obtener lo que es esa primera URL, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es que ya nos da una pista lo que es el operador, que usamos un HTTP operator, pues vamos a hacer una llamada a la API de los datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid para obtener un JSON que tiene toda esta estructura. ¿Cuál es la cosa? Que no nos interesa toda esta información. O sea, realmente nos interesa una pequeña parte de eso, que es la URL que contiene el CSV que nos queremos descargar para luego enriquecer nuestra aplicación. ¿Cómo lo almacena esto? Al final... Ah, no, sí. El directo. Sí. Vale, pues al final lo que hace este operador es que nos almacena el resultado de esa llamada en un XCOM. ¿Qué es un XCOM? Es como un cross communication, es digamos que un mensajito que le deja una tarea a otra para poder, pues, obtener esa información. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo hemos implementado este operador. El método que utilizamos es un método get a ese endpoint que ves ahí y, como veis, hay un parámetro aquí de XCOM push true. Entonces, la información que obtenemos se almacena directamente en ese mensaje. El siguiente paso es extraer la URL de acceso, porque, como habéis visto, al final nosotros estamos almacenando toda la información de ese JSON. No nos queremos quedar con toda, sino que nos queremos quedar únicamente con esa URL. Entonces, lo que hacemos es una función de Python. En este caso estamos usando un Python operator, ¿vale? Porque queremos queremos iterar sobre ese JSON para obtener esa URL. Aquí tenemos como un ejemplo de la función que hemos implementado, que básicamente itera sobre un JSON, es muy sencillo. Y por último tenemos la última tarea, que sería para descargar y guardar el CSV que hemos visto. Es decir, hacemos como una llamada a esa URL del CSV, nos lo descargamos y lo almacenamos directamente en la base de datos. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué formato tiene este CSV del que habláis? Bueno, pues básicamente la información que nos da es el nombre de la calle, el número de plazas de aparcamiento, el tipo de aparcamiento, por ejemplo, si estamos hablando de una zona azul, si estamos hablando de una zona verde, también te da información de, bueno, si es una plaza con alta rotación, etc. Pero además, una cosa que nos llamó la atención es que nos daba, bueno, nosotros esperábamos que nos diera pues la latitud y la longitud, ¿no? Que es como una medida estándar para pues la localización del mapa. Pero nos lo daba como formato GIS y GIS-X. Y esto, bueno, pues la verdad que no me esperaba tener lecciones cartográficas, pero Luis nos va a dar una. Sí, bueno, si os habéis quedado un poco como yo, como cuando vi este formato, pues yo era literalmente es un selfie. Y aquí estaba hace unos meses viendo el CSV. Y bueno, si alguien pensaba que aquí la Tierra es plana, se puede ir, porque aquí no vamos a apoyar esa teoría. Evidentemente, no es un CD. Ese es el primer spoiler de la charla. El segundo es que la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta. Lo siento, pero quien también lo pensara también se puede marchar. Es la distancia ortodrómica, que veremos más adelante. Como vemos, si estuviéramos en un espacio, una superficie plana, pues veríamos que la distancia es, pues como nos han enseñado en el colegio, distancia euclidiana, entre dos puntos se calcularía así fácilmente. En cambio, la Tierra, como evidentemente no es plana, es una superficie curva, pues no podemos calcularlo como una distancia euclidiana. No podemos hacer un cálculo entre estos dos puntos porque el coche por ahí no puede ir, se caería, vamos. Entonces nos enfrentamos a la dificultad de que tenemos que calcular la distancia geodésica, ¿no? Al final, el coche por ahí sí puede pasar porque al final está a la misma altura del plano. Entonces, nos enfrentamos con la diferencia
entre las dos distancias, ¿vale? Entonces ahora vamos a enseñar un poco cómo lo resolvimos, porque fue un poco también tedioso, porque como dice ella, ¿no? Al final esperábamos que viniese en un formato y venía en otro y tuvimos que hacer ciertas transformaciones. Bueno, como comentaba antes, en el caso de la Tierra, como es una esfera, no se puede decir que la distancia más corta sea entre dos puntos. O sea, que entre los puntos sea la línea recta, ¿no? Como en este caso se conoce como distancia loxodrómica, la que digamos en línea recta, como desde un punto a otro. En cambio, pues tiene que ir por el otro lado, que es la distancia ortodrómica, que al final es como el arco máximo que puedes hacer. Al final esa es una distancia muy importante para navegación, tanto de barcos como de aviones, ¿no? Al final los aviones siempre quieren ir a la distancia más rápida para ahorrar combustible y aumentar beneficio. Vamos. Por tanto, nos pusimos con la problemática también de enfrentarnos a esta ecuación, que bueno, aunque salimos de la carrera hace poco, ya no queremos seguir viendo más matemáticas. Entonces también, si alguien le da miedo a las matemáticas, también se puede ir. Entonces, como al final nosotros somos ingenieros, no matemáticos, ¿no? La eterna lucha de quién es mejor, quién es peor, pues nos encontramos con PostGIS, que nos rescató de esta tarea de calcular esa ecuación en cada punto, ¿no? Porque al final tendríamos que meter la longitud y la latitud del origen y destino, calcular la ecuación y bueno, no estamos por la labor. Al final PostGIS es un plugin de PostgreSQL, que es al final la que tenemos en Supabase, que nos permite tratar datos espaciales, básicamente, ¿no? Te permite hacer cálculos fácilmente. Te permite transformar las coordenadas que decíamos, ¿no? Las de origen, que es UTM y WGS84, que una es la de origen, la que venía en el CSV, y la otra es la de destino, digamos, la que entiende Google Maps o la API de Google Maps para ver la distancia entre origen y destino. Funciones de cálculo de distancias, compatibilidad con varios sistemas y pues que podemos tener tipos geoespaciales. En vez de como un entero o un bar chart, pues tipo geográfico, que es un tipo de dato geográfico. ¿Para qué queríamos hacer esto, Luis? ¿Me lo puedes recordar? Pues sí, para saber sobre todo la distancia que queremos, para ver la distancia más corta de nuestra ubicación a la plaza más cercana, ¿no? Entonces, al final, con esta query podemos obtener este resultado, ¿no? Con estas funciones que nos dan, hacemos los puntos, ponemos el sistema de referencia, el tipo de dato geográfico y al final ya tenemos ahí de nuestra longitud y latitud a todas las plazas que vengan en el CSV. ¿Y ahora cómo lo mostramos en Streamlit? Pues bueno, nos lo cuenta mi compañera. Bueno, como he comentado anteriormente cuando he explicado el Toolbox, recordamos que el componente principal de la aplicación, es decir, lo que nos permite conectar a nuestra aplicación con vosotros, es Streamlit. Es decir, es un framework que permite crear aplicaciones interactivas en Python, ¿vale? Nos permite construir, como he dicho, soluciones basadas en datos de forma muy rápida. Es decir, podemos probar hacer como prototipos muy rápidos y así pues poder iterar un poco sobre ellos. Como veis aquí, esto es una captura de Streamlit que te dice, bueno, es una forma muy rápida para construir aplicaciones basadas en datos. ¿Pero por qué usamos Streamlit, Luis? Pues muy buena pregunta. Bueno, antes de este pequeño spoiler, si hay alguien de frontend aquí que no se sienta ofendido, pero nosotros no estamos en esa parte. Entonces, al final, una de las mayores ventajas que nos ofrece Streamlit es que no requiere experiencia en frontend, no tenemos que usar ningún framework React, Vue o el que haya salido hace un segundo. Y nos permite usar código Python para mostrar interfaces gráficas de usuario, ¿no? Al final nos permite tener mucha rapidez, ¿no? Al final, como podemos ver, esos son un poco los beneficios que tienen. Y ahora, ¿cómo hemos construido Streamlit? Es decir, ¿cómo hemos construido la aplicación usando Streamlit? Bien, pues vamos a empezar primero explicando como un par de componentes, pero en este caso la interfaz. Para ver, por ejemplo, si quieres tener un título o quieres poner como una salida de texto, usamos pues un componente de Streamlit que es nativo, que es el Markdown. Tenemos aquí como un pequeño ejemplo, ¿vale? Ponemos streamlit.markdown y pues el texto que queremos poner. En este caso es un poco más complejo, tenemos ahí código HTML en este componente, pero bueno. Luego, por otro lado, podemos implementar botones, que yo creo que es algo que muchas veces, bueno, que siempre queremos en las aplicaciones. En este caso es tan sencillo como directamente poner Streamlit button y ya está. O sea, directamente ahí ya tienes un botón y te hace cositas. Y por otro lado, bueno, vamos a hablar sobre los servicios, porque es importante lo que es la interfaz, pero ya hemos dicho que esto era
pues una aplicación que la hemos hecho de forma rápida, que bueno, nosotros somos ingenieros de datos, no tenemos ni idea, bueno, no tenemos mucha idea sobre HTML, JavaScript, etcétera, no nos quería, bueno, y mucho menos sobre UX design. Entonces, lo que sí sabemos y sí podemos hablar son sobre los servicios. En primer lugar, tenemos la localización. Sí, sobre todo para tanto la localización nuestra como la localización de la plaza a la que queremos ir, ¿no? Ahí está un pequeño resumen en el que pues, tenemos que primero detectar nuestra ubicación, que eso fue un pequeño problema que también más adelante explicaremos, y pues, buscar la ubicación a la que queremos ir, ¿no? También, evidentemente, un servicio de parking que nos permita calcular la distancia más corta a esa plaza, ¿no? Al final, en esta parte, podemos parametrizar a cuánta distancia queremos obtener las plazas y, sobre todo, pues las azules nos interesan más pues porque al final te dan más tiempo de aparcamiento, ¿no? Para que no estén en Madrid o no conozcan la zona SER de Madrid, pues la zona verde te permite 2 horas máximo de aparcamiento y la zona azul te permite máximo 4 horas. Entonces, al final, yo creo que siempre es mejor tener la zona azul frente a la verde. Y, por último, el mapa. Nada de lo que estamos hablando tendría ningún sentido si no podríamos mostrar en un mapa sencillo parecido al que tiene Google Maps. Aquí vemos un poco la misma información de antes, ¿no? Que podemos renderizar el mapa. Hemos intentado usar todo open source, o sea que hemos usado OpenStreetMap para que tampoco nos cobren ninguna API de ningún lado, como Google Maps. Y nada, ahora sobre todo también elegimos, esta es una de las características por las que elegimos Streamlit, que sí, básicamente el despliegue lo puede hacer cualquier persona. O sea, lo puede hacer una persona, yo creo que tiene muy pocas nociones de cómo funciona. Es decir, es tan fácil como directamente poner el repositorio que vas a utilizar, la rama de la que quieres obtener la información, en este caso pues la rama master, y por último el fichero donde tienes la aplicación, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo sencillo que es. Directamente te creas como una nueva aplicación, pones el repositorio, la rama, el fichero y directamente ya tu aplicación entra en el horno. Y veis, es tan sencillo como eso, ¿vale? Esto es un ejemplo nativo de Streamlit. Pero bueno, no todo ha sido un camino de rosas, ¿verdad, Luis? Para nada, para nada. Para nada. Hemos enfrentado varias dificultades. En primer lugar, la ubicación del usuario. Claro, el no saber de frontend o no saber mucho o usar Streamlit como en esto no es tan sencillo. ¿A qué me refiero? Que al final con JavaScript es mucho más sencillo obtener la ubicación del usuario, pero con Python, ¿cómo lo haríais? Es decir, si una persona está conectada ahí en tu aplicación web, ¿cómo obtendría su aplicación? Pues bueno, eso mismo nos preguntamos nosotros. Entonces, bueno, se nos ocurrieron diversas ideas, a cada cual mejor, ¿vale? En primer lugar, pues buscar la ubicación aproximada, que no exacta, del usuario en base a las IPs que tiene alrededor. Claro, seguro que estáis como... No. Para nada es exacta, tampoco. Para nada es exacta y además es algo bastante difícil de implementar. Por otro lado, bueno, pues estuvimos haciendo como labores de investigación y decidimos pues, probar componentes que no son nativos de Streamlit, sino que los aporta la comunidad. Y buscamos uno que era, por ejemplo, de geolocalización. Lo que pasa que, claro, si yo vivo en Getafe, pues me marcaba en Parla, lo cual tampoco era muy exacto. No, muy bien. Así que teníamos 3 opciones. Por un lado, teníamos la parte del JavaScript, que eso se puede implementar en la aplicación pues, con componentes, lo cual tampoco queríamos porque iba a hacer más complejo el código de lo que queríamos. Luego teníamos la opción de las IPs, que también era inviable. Y por último, pues probar componentes a muerte hasta que uno nos funcionara. Y encontramos uno que nos funcionó, que es Current Position, así que maravilloso. Además, por si yo qué sé, la ubicación del usuario está bloqueada o lo que sea, o bueno, vamos a ponernos en un caso de uso real. Si yo me tengo que ir ahora a Nuevos Ministerios, no voy a llegar hasta Nuevos Ministerios, estar en el coche y ponerme con el móvil a buscar aparcamiento cercano, sino que tenemos una opción de búsqueda. Es decir, en el buscador tú puedes poner Nuevos Ministerios y directamente te marca ¿Plaza? Te marca tu ubicación y la ubicación que has seleccionado y las plazas de aparcamiento más cercanas. Esto lo hemos usado con OpenStreetMap, con la API de Nominatim. Por otro lado, había otro problema, y es que cuando veíamos el mapa en la interfaz, si tú agrandabas o hacías más pequeño si hacías zoom in o zoom out en el mapa,
pues la query se volvía a repetir y repetir y repetir. Es decir, no estábamos usando de forma adecuada los recursos que teníamos y no nos gustaba. O sea, aquí pues buscamos siempre buscamos hacerlo todo lo mejor posible. ¿Qué hicimos? Pues en Streamlit tienes un decorador que es el cache data. No queremos que la ubicación del usuario, que si la ubicación del usuario cambia, no queremos ir repitiendo lo que es la query. Entonces usamos este decorador para, si no ha cambiado la ubicación del usuario, realmente la query es la misma que la anterior. Entonces la tira desde el caché. Y por último, los mapas interactivos. Que claro, igual con Python, ¿cómo los haces? Con JavaScript es muy sencillo porque, por ejemplo, puedes hacerlo con herramientas como Leaflet. Pues para Python hay un framework que es parecido, que se llama Folium, que usa básicamente todo lo de Leaflet y te permite pues, construir los mapas. Bueno, y renderizar las zonas del mapa. Y esto no ha acabado. Podéis probarlo ahora en este QR. ¿Bien? Por favor. Por favor. All yours. Hay tiempo. Todo vuestro. No pide datos, no hay que registrarse, no hay que hacer nada. Sí, solo tenéis que, si os dice, ¿quiere acceder a tu ubicación? Pues sí, quiere acceder a tu ubicación. Si no, va a ser no almacenamos la ubicación en ningún lado. No, no la almacenamos. Tampoco. Así que, bien. Para terminar, bueno, aquí también tenéis nuestras redes sociales, si queréis seguirnos. Sí. Sí, nada, pues Sí, podéis escanear también los QRs, si no, vamos a estar ahí también Sí. al final. Ahora lo dejo. No, Y también podéis pasaros por nuestro stand de Next Digital si queréis, si tenéis alguna pregunta que no dé tiempo a resolver ahora. Y por cierto, hay un sorteo de una Switch, yo no digo nada. Y plantas, también tenemos plantas, muchas plantas. Y no os olvidéis de votar de la charla. Gracias.